Bueno, mi nombre es Fabiana Ramos, soy residente de tercer año de Medicina de Familia de OSEP y hoy vamos a hablar de edema agudo de pulmón. Para empezar, vamos a hablar un poco de la definición de qué sería un edema agudo de pulmón. Es un síndrome producido por la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar y o los alvéolos impidiendo la normal oxigenación de la sangre que ocasionan, por lo tanto, hipoxia tisular. Tenemos dos tipos de edemas agudos de pulmón, pueden ser de causa no cardiogénica o de causa cardiogénica. Más o menos, ¿cuáles son las causas no cardiogénicas? Serían neumonías, inhalación de gases irritantes, shock séptico, administración rápida de líquidos endovenosos, sobredosis de barbitúricos u opiáceos, síndrome de distrés respiratorio del adulto, traumatismo torácico o contusión y edema pulmonar de grandes alturas. Y en cuanto a la etiología del edema de pulmón cardiogénico, tenemos causas como el infarto agudo de miocardio, arritmias cardíacas, insuficiencia ventricular izquierda grave, shock cardiogénico, hipervolemia, las emergencias hipertensivas, aumento de las demandas metabólicas, por ejemplo en los ejercicios o el hipertiroidismo, y embolia pulmonar. Esas serían algunas de las causas cardiogénicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser manifestaciones en común para todos los edemas agudos de pulmón. Los síntomas generales, que el paciente se presenta ansioso, intranquilo, con desasosiego, y luego están los síntomas derivados de la causa desencadenante, si un infarto, el dolor torácico, y así sucesivamente. Las manifestaciones por congestión pulmonar van a ser la disnea súbita o el empeoramiento de una disnea que el paciente ya traía, crepitantes húmedos bilaterales, eso a la auscultación. A veces pueden tener signos de insuficiencia cardíaca derecha, edemas, sobre todo de miembros inferiores, ingurgitación yugular, taquipnea y aumento del trabajo respiratorio y expectoración rosada o blanco espumosa. Eso por ahí no se ve tanto, pero puede pasar. Y aquellas manifestaciones por bajo gasto cardíaco, que va a ser taquicardia y pulso débil, diaforesis, palidez cutánea y frialdad distal, y el paciente manifiesta una disminución del ritmo diurético. En cuanto al diagnóstico del edema agudo de pulmón, vamos a necesitar, más allá de la clínica, que es como lo más importante que tenemos para hacer el diagnóstico, las pruebas complementarias. Siempre va a ser importante realizar una gasometría, ya que vamos a evidenciar la presencia de hipoxemia, que puede no estar al principio del cuadro, obviamente. Y después decía que los pacientes inician con una alcalosis respiratoria que se transforma en una acidosis respiratoria con el correr del tiempo. Vamos a solicitar una analítica general y los marcadores de daño miocárdico, ya que hablamos principalmente, es el principal edema agudo de pulmón con el que nos vamos a encontrar, es de causa cardiogénica, y bueno, suelen tener elevaciones de las troponinas, no así del ProBNP, que dice que no es muy útil en las situaciones agudas. Después tenemos la radiografía de tórax, que nos va a servir para valorar cardiomegalia y los signos de congestión pulmonar. Como pueden ver en la primera imagen se ve la famosa imagen en ala de mariposa, que bueno, nos habla de congestión a nivel de los hilios pulmonares. Otras pruebas que se pueden utilizar es el ecocardiograma, sobre todo el ecocardiograma se usa cuando se sospecha una causa cardíaca o el paciente que tiene antecedentes de isquemia cardíaca. Y el electrocardiograma que nos va a orientar en la etiología y bueno, los factores desencadenantes. Vamos a poder ver arritmias, infartos. En cuanto al tratamiento, hay medidas generales y después medidas farmacológicas. Medidas generales que tenemos que tener en cuenta es que el paciente tiene que presentarse en posición semisentada. Generalmente estos pacientes tienen una insuficiencia cardíaca, por lo que van a tener una ortopnea bastante importante
por eso el paciente en posición semisentada. Tenemos que obtener vías venosas periféricas en lo posible que sean 2 y se le debe colocar una sonda vesical porque vamos a tener que tener control de la diuresis de este paciente. Le vamos a tener que suministrar oxígeno. El objetivo es una saturación mayor a 95 y mayor a 90 en los pacientes que son EPOC. Recuerden que nunca los oxigenamos demasiado. Y siempre mantenerlos monitorizados con electrocardiograma, control de TA y, bueno, y ver la saturación. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo que nosotros más hemos visto por ahí en la internación o en las guardias son los diuréticos, en este caso la furosemida, que dice que vienen ampollas de 20 miligramos. Se le van a hacer al paciente bolos de entre 40 y 80 miligramos, se puede llegar hasta 100, pero no tenemos que superar en el día los 240 miligramos. Y a los 20-30 minutos dice que suele haber diuresis. Se puede utilizar la morfina en aquellos casos donde el paciente tiene disnea, ansiedad o dolor torácico, sobre todo van a ser en los IAM. Hay que diluir la ampolla, se diluye la ampolla en 9 mililitros de solución fisiológica, o sea que eso se lleva a 10 mililitros, y se comienza con bolos de 2,5 o 5 miligramos intravenosos. De todas formas, bueno, esto no nos lo vamos a acordar siempre así, probablemente lo tengamos que buscar, pero como para que tengamos una idea. Y sí tener en cuenta de tener mucho cuidado con los pacientes que tienen hipotensión, bradicardia o bloqueos AV avanzados o que retienen dióxido de carbono, porque con la morfina esa clínica empeora. Después hay otros medicamentos como la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio o los inotrópicos, que por ahí no son tanto de nuestro manejo, pero nos puede pasar. En la guardia de un shock room y lo podemos ver. La nitroglicerina dice que reduce las presiones de llenado ventriculares o produce vasodilatación arterial según la dosis que usemos. El nitroprusiato de sodio se utiliza fundamentalmente en los edemas agudos de pulmón, que son secundarios a emergencia hipertensiva, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Y bueno, y ahí lo puse como para que tengamos en cuenta que alguno de estos había que protegerlo de la luz. Es el nitroprusiato de sodio, pero si no nos acordamos, buscarlo en el momento que los vayamos a usar. Y los inotrópicos, que bueno, puede ser adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina, dice que están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada cuando hay hipoperfusión periférica, o sea que ya tenemos falla renal, hipotensión, y pueden o no tener estos pacientes congestión pulmonar, pero bueno, en el edema agudo de pulmón se usa ahí. Hay algunas medidas que son específicas de si el paciente va a tener la presión elevada o la presión baja. En el caso de que la TA sea normal o elevada, no puse dosis y todo eso porque ya más o menos lo vimos, pero se puede usar la nitroglicerina sublingual, furosemida, morfina, la nitroglicerina en infusión, las sublinguales en el caso de que no encontremos vía periférica, dopamina o dobutamina si no hay mejoría o se sospecha bajo gasto, y los IECA en el caso de que el paciente tolere la vía oral y le podamos dar un comprimido. Y en el caso de que la TA sea baja, o sea menor a 90 milímetros de mercurio, ya aparecen los inotrópicos, la dobutamina y la dopamina. Y como para ir cerrando, tenemos algunos criterios de intubación en estos pacientes que deberíamos tener en cuenta, que es que la hipoxemia sea progresiva y no responda al tratamiento, o sea que la presión arterial de oxígeno sea menor de 50, siempre teníamos que tenerlo con oxígeno, pero si no responde al tratamiento, el paciente debería ser intubado. En casos de acidosis respiratoria progresiva, o sea que la presión del dióxido de carbono sea mayor a 50 y el pH menor a 7,2, o que el paciente tenga un trabajo respiratorio excesivo con frecuencias respiratorias mayores a 40 respiraciones por minuto. En estos casos el paciente debería ser intubado. Obviamente que no he hablado de los tratamientos específicos de cada tipo de edema de pulmón, porque lógicamente si es no cardiogénico hay que solucionar la causa y si es cardiogénico también, pero bueno, sería como para resolver el cuadro que generó esa causa, estos tratamientos.
que sería el edema agudo de pulmón. Y eso sería todo, la bibliografía.